En abril de 1841, Silas Rutledge hizo un anuncio que sorprendió incluso a los dueños de plantaciones más crueles de Carolina del Sur. Estaba poniendo a su hija, Catherine, una mujer de 28 años que pesaba más de 260 libras, bajo la autoridad total de un hombre esclavizado llamado Ezequiel Cross, no como enfermero, ni como compañero, sino como su dueño en todos los sentidos que importaban, excepto en el papel. La sociedad blanca del condado de Colatín quedó escandalizada, pero no tenían idea de lo que Rutledge realmente estaba haciendo ni de lo que Ezequiel Cross le haría a Catherine en los meses siguientes. Para noviembre, el cuerpo de Catherine había cambiado de maneras que nadie podía explicar. 13 hombres estaban muertos y la plantación Cypress Grove no era más que cenizas. ¿Qué ocurrió realmente entre aquel hombre esclavizado y la hija del dueño de la plantación? ¿Qué le hizo él que aterrorizó a todos los que lo presenciaron? Antes de revelar la perturbadora verdad, suscríbete, activa la campanita y comenta el nombre de tu estado abajo. Ahora, déjame llevarte al lugar donde todo comenzó. La primavera en el condado de Colatín llegó con un calor y una humedad opresivos que hacían que el aire pareciera sólido. El río Combe avanzaba lentamente por las tierras bajas, sus aguas oscuras reflejando el musgo español que colgaba de los robles vivos como sudarios fúnebres. Los arrozales se extendían por millas, sus campos inundados trabajados por cientos de personas esclavizadas que se movían por el agua hasta las rodillas desde el amanecer hasta el anochecer. Esta era una riqueza construida sobre el sufrimiento, prosperidad extraída de la miseria humana, todo ello justificado por hombres que se convencieron de que la crueldad era simplemente el orden natural de las cosas. La plantación Cypress Grove se asentaba sobre 800 acres de tierra moderadamente productiva. Su propietario, Silas Rutledge, no formaba parte de la élite del condado, pero deseaba desesperadamente serlo. Poseía 58 personas esclavizadas, lo que lo hacía rico según la mayoría de los estándares, pero apenas lo calificaba como de nivel medio en la sociedad local. Las familias verdaderamente poderosas poseían miles de acres y cientos de esclavos. Pasaban los veranos en Charleston y enviaban a sus hijos a universidades del norte. Sus nombres tenían un peso que podía abrir puertas o destruir reputaciones con una sola palabra. Silas se había casado con Elizabeth Yancey en 1812, una unión que aportó tierras moderadas y un apellido respetado. Elizabeth había sido una mujer práctica que llevaba registros meticulosos y parecía más interesada en los márgenes de ganancia que en ascender socialmente. Murió al dar a luz en 1813 a una hija bautizada como Catherine. Durante 28 años, Silas crió solo a Catherine mientras concentraba sus energías en ingresar a los círculos internos del poder del condado. Era un hombre alto, delgado como aquellos que se olvidan de comer cuando los consume la obsesión. Su cabello se había vuelto gris prematuramente, dándole una apariencia severa que coincidía con su temperamento frío. En los negocios era conocido por ser astuto, pero lo suficientemente honorable, el tipo de hombre que haría tratos duros, pero cumpliría su palabra. Su hija Catherine había crecido aislada, educada por tutores sin pertenecer del todo a ningún lugar. Para 1841 tenía 28 años y pesaba casi 260 libras. Su cuerpo estaba hinchado por años de medicamentos recetados por médicos que la diagnosticaron con histeria y trastornos nerviosos femeninos. Sufría ataques violentos en los que gritaba y lanzaba objetos. El año anterior había atacado a su padre con un abrecartas, dejándole una cicatriz en la mano izquierda. La sociedad blanca del condado de Colatín murmuraba sobre ella con falsa simpatía. Pobre Silas Rutledge cargando con una hija loca, qué pena. Era una niña tan bonita. Ninguno de ellos conocía la verdad. Ninguno sabía lo que Catherine había presenciado cuando tenía 12 años, ni que su locura no era locura en absoluto, sino una respuesta racional a vivir entre monstruos. La carta llegó el 7 de abril, entregada por un mensajero privado. Silas la abrió en su estudio esperando correspondencia de negocios. En su lugar, encontró 3 páginas en papel caro, selladas con cera roja, que llevaba un símbolo que reconoció de inmediato. Una guadaña cruzada con espigas de trigo, la marca de los hermanos de la cosecha. Los hermanos, 13 hombres que se reunían en la oscuridad, para realizar rituales que, según creían, fortalecían la tierra mediante sacrificios de sangre. Mezclaban antiguas tradiciones europeas con creencias tomadas de los pueblos esclavizados que entendían los espíritus y el poder. Creían que los fuertes estaban destinados a consumir a los débiles, literalmente si era necesario. Silas había sido iniciado en 1822. Había asistido a unas 40 reuniones durante 19 años, participando en rituales que iban de lo inquietante a lo monstruoso. La carta le informaba que tenía una deuda, $12,000, acumulados a lo largo de años de pérdidas en el juego y malas inversiones. Una suma imposible.
Pagarla requeriría vender la mayor parte de su tierra y a todos sus esclavos, destruyendo todo lo que había construido. Pero la carta ofrecía una alternativa. Una demostración de compromiso para los miembros en posiciones difíciles. Silas debía tomar a su hija Catherine y ponerla bajo la autoridad total de uno de sus hombres esclavizados. No temporalmente, no como castigo, sino como una transferencia genuina de responsabilidad que duraría un año completo. El hombre esclavizado tendría control absoluto sobre su persona, sus actividades diarias y su tratamiento. Silas debía anunciar esto públicamente en una reunión de las familias más influyentes del condado, explicándolo como una medida médica extrema para la condición de su hija. La humillación sería total. En una sociedad donde las mujeres blancas eran supuestamente preciosas y protegidas por encima de todo, Silas estaría declarando que su hija valía menos que su propiedad. Pero si aceptaba, su deuda sería perdonada y los hermanos le proporcionarían apoyo financiero para restaurar su posición. Silas permaneció horas en su estudio esa noche. Pensó en sus opciones. La bancarrota lo destruiría por completo. Los hermanos tenían conexiones con cada juez, abogado y político de la región. Podían hacerlo desaparecer si se convertía en un problema. O podía sacrificar la dignidad de su hija para mantener su posición. La elección que la sociedad le había enseñado a hacer. La propiedad por encima de las personas, el poder sobre la moralidad. Escribió su aceptación a la luz de las velas y la envió antes del amanecer. 3 días después llegó otra carta con un nombre y una breve historia. Ezekiel Cross, 33 años. Recientemente comprado mediante un intermediario en una plantación de Virginia. Habilidades, carpintería y medicina herbal. Temperamento, tranquilo y obediente. Lo que la carta no decía era que Ezekiel Cross había sido seleccionado específicamente para ese propósito, que su llegada a Cypress Grove no fue una casualidad, que cargaba con su propia necesidad ardiente de justicia y la paciencia para esperar el momento exacto. Ezekiel llegó el 13 de abril en una carreta conducida por un tratante de esclavos llamado Henderson. La carreta se dirigió directamente a la casa principal, algo inusual ya que la mayoría de las transacciones se realizaban cerca de los graneros. Silas salió al porche, protegiéndose los ojos del sol de la mañana. En la parte trasera de la carreta estaba sentado Ezekiel. Lo primero que Silas notó fueron sus ojos. La mayoría de las personas esclavizadas mantenían la mirada baja como mecanismo de supervivencia, pero Ezekiel miró directamente a Silas con una expresión calmada y analítica. Aquello hizo que Silas se sintiera profundamente incómodo. Ezekiel era alto, quizá 1.88 metros, con hombros anchos y músculos definidos por una vida de trabajo duro. Su piel no mostraba marcas de látigo. Su ropa era simple pero limpia. Sus manos eran grandes y callosas, pero sus dedos mostraban una precisión que sugería trabajo hábil más que fuerza bruta. Henderson bajó de la carreta y entregó unos papeles a Silas. Ezekiel Cross, como se solicitó, dijo. El dueño anterior dijo que era tranquilo pero capaz. Sus asociados quieren que sepa que este fue cuidadosamente seleccionado. Silas apenas miró los documentos. Se dirigió directamente a Ezekiel. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí, señor, respondió Ezekiel con una voz profunda y medida, con un leve acento de Virginia. Mi hija está enferma. Serás responsable de su cuidado. Los médicos han fallado. Dices conocer tratamientos herbales. Mi abuela era curandera, señor. Me enseñó antes de que me vendieran. La transacción se completó rápidamente. Ezekiel fue llevado a una pequeña cabaña cerca de la casa principal, separada de los demás alojamientos de esclavos. Le dieron suministros básicos y le dijeron que sus deberes comenzarían al día siguiente. Fue informado de que su única responsabilidad era el cuidado de Catherine y que el fracaso tendría consecuencias severas. Ezekiel asintió y dijo, sí, señor, cuando fue necesario. Luego lo dejaron solo. Por primera vez desde su llegada permitió que su expresión cambiara. Su mandíbula se relajó ligeramente, sus hombros bajaron. Se sentó en la cama y sacó de dentro de su camisa un pequeño paquete de tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un trozo de papel gastado con 3 nombres escritos con la incierta caligrafía de un niño. Sarah, Benjamin, Ruth, su esposa, su hijo, su hija, vendidos lejos de él 3 años atrás a una plantación en Alabama conocida por trabajar a los esclavos hasta la muerte. Había sabido que todos murieron en un lapso de 18 meses. Sarah por una fiebre no tratada, Benjamin por una herida que se infectó y Ruth simplemente por rendirse. Una niña de 6 años que dejó de comer porque no podía entender por qué su familia había sido destrozada. Y Silas Rutledge había sido quien los vendió, no porque necesitara dinero, ni porque hubieran hecho algo malo, sino porque quería demostrar a los hermanos que era capaz de tomar decisiones difíciles sin sentimentalismo. Había partido una familia como si fueran astillas para encender un fuego.
Ezequiel había pasado 2 años abriéndose paso hacia el sur, vendiéndose deliberadamente de plantación en plantación, siempre recopilando información. Aprendió sobre los hermanos a través de susurros. Aprendió sobre sus rituales y sus miembros. Aprendió que se consideraban a sí mismos por encima de cualquier consecuencia. Cuando surgió la oportunidad de ser vendido a Rutledge específicamente, Ezequiel supo que era su momento. Tendría acceso a su casa, a sus secretos, a sus debilidades. Y a veces la justicia no venía de los tribunales ni de las leyes, sino de la paciencia y la planificación, y de estar dispuesto a convertirse en algo tan monstruoso como fuera necesario. Dobló el papel con los 3 nombres y lo guardó de nuevo. Luego se recostó, miró el techo y empezó a planear lo que vendría. Su primer día comenzó el 14 de abril. Una esclava doméstica llamada Judith, de mediana edad y con el cabello entrecano, lo llevó a la habitación de Catherine en el 2.º piso. Golpeó la puerta con cierta renuencia. «Señorita Catherine, su padre ha traído a alguien para ayudarla con sus tratamientos». Desde adentro se oyó un estruendo, algo pesado golpeando la pared. Luego la voz de Catherine, pastosa pero llena de veneno. «No quiero más tratamientos. Envíenlo lejos». Judith miró a Ezequiel con compasión. «Tiene días malos. Hoy es uno de ellos». Ezequiel abrió la puerta y entró, cerrándola antes de que Judith pudiera seguirlo. La habitación era grande pero oscura. Las cortinas gruesas estaban cerradas. El aire era rancio, con olor a sábanas sin lavar y a algo más, el dulce hedor del mercurio. Libros esparcidos por el suelo, un cuadro roto contra la pared, ropa por todas partes. Catherine estaba sentada en una silla junto a la chimenea fría, envuelta en una bata manchada. Su cabello oscuro colgaba suelto y enredado. Su rostro estaba hinchado, los ojos desenfocados. Sus manos temblaban sin cesar sobre los brazos de la silla. Miró a Ezequiel con confusión, luego con miedo y finalmente con ira. «¿Quién eres tú?» «Dije que no más doctores». «No soy doctor, señorita. Me llamo Ezequiel. Su padre me pidió que la ayudara». «¿Ayudar?» Rió con aspereza. «Eso dicen todos. Ayudar, tratar, curar. Quieren decir veneno. Quieren decir cadenas. Quieren decir silencio». Se puso de pie de repente, tambaleándose. «Sé lo que es esto. Me castiga otra vez por recordar, por hablar, por negarme a olvidar». Ezequiel permaneció quieto sin mostrarse amenazante. ¿Qué se supone que debe olvidar? La pregunta la tomó por sorpresa. Su ira vaciló y dio paso a algo más frágil. «Tú no sabes. No sé nada, señorita. Solo que su padre dice que usted no está bien». Catherine lo observó detenidamente como si realmente lo viera por primera vez. «No eres de aquí, de Virginia originalmente, señorita. ¿Sabes lo que pasa en esta casa? ¿Lo que hacen en el sótano?» El pulso de Ezequiel se aceleró, pero mantuvo su rostro sereno. «No sé de qué habla». «Mentiroso», dijo sin fuerza, solo cansancio. «Todos mienten. Es más fácil que decir la verdad». Se dejó caer pesadamente en la silla. «Déjame sola. Dile a mi padre que su nuevo tormento ha fracasado». Pero Ezequiel se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La luz del sol inundó la habitación. Catherine gritó cubriéndose los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que estuvo afuera, señorita?» «No puedo caminar tanto. Estoy demasiado débil». «¿Cuándo fue la última vez que comió sin Luden 1 minuto?» dijo él. «La medicina es necesaria. Los médicos lo dicen. ¿Y si los médicos están equivocados?» Sus manos bajaron de los ojos. La miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué dijo? Ezequiel se volvió desde la ventana. Ese era el momento, la primera carta jugada. Dijo: «¿Y si los médicos están equivocados? ¿Y si todo lo que le han dicho sobre su condición está diseñado no para ayudarla, sino para mantenerla controlable? ¿Y si su padre la ha estado envenenando durante años para asegurarse de que nunca esté lo bastante bien como para hablar sobre lo que vio?» Silencio absoluto. Los ojos de Catherine se abrieron. Sus manos temblorosas se detuvieron. Durante 30 segundos se quedó sentada, con la mente trabajando. Cuando habló, su voz era diferente, más clara. Él se lo dijo. Dijo: «Su padre no me dijo nada, señor. Pero yo tengo ojos. Conozco el envenenamiento por mercurio. Conozco el uso prolongado del loden. Las mujeres sanas no se vuelven así sin que alguien trabaje duro para que lo estén». «¿Por qué diría eso?» La sospecha volvió. «Esto es un truco. Me está poniendo a prueba. Le digo la verdad. Puedo ayudarla a estar realmente bien, a recuperar la claridad mental, a tener la fuerza suficiente para salir de esta habitación. Pero no será fácil. Su cuerpo ha dependido de esos medicamentos durante años. Dejarlo será doloroso. Se sentirá peor antes de mejorar y su padre no lo aprobará. Entonces, ¿por qué lo haría?» Ezequiel la miró a los ojos. «Porque yo tengo mis propias razones para querer que Silas Rutledge sufra.
y la mejor manera de hacerle sufrir es devolverle una hija lo bastante cuerda para recordar todo y lo bastante fuerte para hablar de ello. La verdad es peligrosa si se dice con tanta claridad. Pero Catherine estaba dañada, no tonta. Vería a través de la manipulación, pero podría creer en una causa común genuina. ¿Quiere venganza contra mi padre?, preguntó ella. Sí, señorita. ¿Qué le hizo a usted? Vendió a mi familia, a mi esposa y a mis 2 hijos. Los envió a su muerte sin motivo, solo para demostrar algo a gente que mide el valor por la crueldad. Catherine asimiló aquello y luego asintió despacio. Los hermanos, dijo. Los vendió por los hermanos. No es una pregunta. Ezequiel negó con la cabeza. Los hermanos, señorita, usted no los conoce. Ella rió, algo mánica en la risa. Lo aprenderá. Al final todos lo aprenden. Se inclinó hacia adelante. Si acepto, si le permito ayudarme, ¿qué pasa entonces? Usted se recupera, señorita. Y cuando esté bien, decidimos qué hacer después. Yo tendré mi venganza que planear. Usted tendrá la suya. Quizá coincidan. Catherine lo estudió intensamente. Finalmente habló. Quiero que los maten a todos. A mi padre, al juez Pelham, al reverendo Crenshaw, a todos ellos, a cada hombre que estuvo en ese sótano. Quiero que sufran primero, que sepan que la muerte viene y que pidan piedad. Y luego quiero que mueran. El veneno en sus palabras fue impactante, no por la intensidad, sino porque venía de alguien que habían descartado como loca e inofensiva. Esto no era locura, era rabia concentrada por años de represión. Ezequiel asintió. Entonces hay un entendimiento, señorita Catherine. Si somos conspiradores, use mi nombre. No puedo, señor, respondió ella. No donde pueda oírlo nadie. Debemos tener cuidado. Entonces sepa algo, Ezequiel. Los ojos de Catherine brillaron peligrosamente. He matado antes. 3 personas criadas de la casa que podían haberle contado a mi padre sobre mis momentos lúcidos. No recuerdo exactamente cómo. El Luden lo borra todo, pero sé que las maté. Desaparecieron. A sus familias les dijeron que se habían escapado. Sonrió de un modo espeluznante. Así que si planea traicionarme, usarme y luego deshacerse de mí, sepa que no soy una víctima. Soy algo peor. Un escalofrío recorrió la columna de Ezequiel. Esperaba una aliada, no a alguien cuya capacidad de violencia pudiera superar la suya, pero se mantuvo firme. Le creo, señorita, y no la traicionaré. Bien. Catherine se incorporó con más firmeza. Entonces empecemos. Pero tengo una condición. Cuando todo esto termine, cuando hayamos tenido nuestra venganza, quiero morir. No quiero vivir con lo que he visto y hecho. Usted también me ayudará con eso. De acuerdo. Ezequiel no lo había esperado, pero ahora estaba comprometido. De acuerdo. Entonces, tenemos un trato. Catherine extendió la mano. Tras dudar, Ezequiel la estrechó. Su agarre fue más fuerte de lo esperado. Durante la semana siguiente, Ezequiel comenzó el tratamiento de Catherine. Fue reduciendo gradualmente su Lordinum, sustituyendo parte por tinturas herbales, raíz valiria para la ansiedad y el sueño, manzanilla para las molestias digestivas, cardo mariano para ayudar al hígado a procesar las toxinas acumuladas. El proceso fue brutal. Catherine pasó 3 días en la cama con fiebre, temblores y vómitos. Ezequiel se quedó con ella durante todo, sosteniendo una palangana mientras vomitaba, limpiándole la cara con paños frescos y hablando en voz baja solo para recordarle que no estaba sola. Cuando lo peor pasó, estaba débil pero más clara de conciencia que en años. El temblor constante disminuyó. Su habla estaba menos arrastrada. Podía concentrarse en la lectura. Entonces comenzó el trabajo de verdad. Ezequiel la hizo caminar distancias cortas al principio, desde su habitación hasta el final del pasillo y de regreso. La agotaba, pero él insistió. Cada día un poco más. Ajustó su dieta trayendo carnes magras y verduras en vez de pasteles pesados. Limitó las raciones estrictamente, aunque ella se resistía. Años de usar la comida como consuelo hicieron que la restricción fuera difícil. Mientras trabajaban en su recuperación física, hablaban. Catherine le contó sobre el sótano, sobre lo que vio a los 12 años. Lo describió con detalles que revolvieron el estómago de Ezequiel, pero él escuchó sin interrumpir. Le habló de los años de gaslighting que siguieron. Su padre convenciéndolo a todo el mundo, incluida ella misma, de que estaba loca, de que inventaba recuerdos, de que no se podía confiar en nada de lo que dijera. Le habló del diario que mantenía escondido, páginas que documentaban fechas y horas en las que su padre salía tarde por la noche, nombres de visitantes a horas extrañas, ruidos procedentes de abajo que no deberían ser posibles. Ezequiel le contó de su familia, de Sara que cantaba mientras trabajaba y enseñaba a sus hijos a leer a pesar del peligro, de Benjamin que con 8 años hacía matemáticas que sorprendían a los capataces,
de Ruth, que amaba las flores y recogía brotes silvestres para embellecer su choza. Le relató cómo Silas llegó a la plantación de Virginia con una orden de compra, cómo los inspeccionó como ganado, cómo acordó comprar a los 3 por un precio razonable y luego cambió los términos en el último momento, diciendo que solo necesitaba a la mujer y a los niños, no a Ezequiel. Cómo dividió deliberadamente a la familia sin razón práctica, simplemente porque podía. Sonrió al hacerlo. Ezequiel dijo en voz baja: «Eso es lo que más recuerdo. Mi hijo llorando, agarrándose de mi pierna, suplicando. Mi esposa intentando mostrarse fuerte y diciéndole a Benjamin que fuera valiente. Y su padre sonreía como si le complaciera causar ese dolor». Catherine escuchó con ojos recién aclarados. «Lo siento», dijo. «Sé que lo siento es solo una palabra. Pero siento que usted sufrió por lo que hizo mi padre. Usted no es responsable de lo que él hace, señorita». «No», respondió ella, «pero yo soy responsable de lo que haga ahora. Y le prometo a Ezequiel que él pagará por lo que le quitó». Todos pagarán. El anuncio formal estaba programado para el 29 de abril. 41 personas se reunieron en el comedor de Cypress Grove para lo que las invitaciones describían como un importante anuncio familiar. La élite del condado llegó en carruajes. El juez Pelum con su mujer Eleanor, el reverendo Crenshaw con su hija, Marcus Fanning con su familia, Benjamin Lyall del banco. La comida fue elaborada: ostras, pato asado, varios platos de arroz, boniatos, pan recién hecho y un pastel imponente de postre. A lo largo de todo, Catherine se sentó a la derecha de su padre, comiendo con moderación, respondiendo solo cuando se le hablaba, sin ofrecer nada por iniciativa propia. Ezequiel servía junto a otras criadas de la casa, moviéndose en silencio, rellenando copas, recogiendo platos. Para la mayoría de los invitados era invisible, pero escuchó cada palabra, observó cada interacción y archivó la información. Después del postre, Silas se puso de pie y dio unos golpecitos en su copa. «Amigos míos, gracias por acompañarnos. Como saben, Catherine ha estado enferma durante años. Probamos todo tratamiento, médicos de Charleston, un especialista de Filadelfia. Nada ayudó hasta hace poco». Hizo un gesto hacia Ezequiel. «Hace 2 semanas traje a Ezequiel, que tiene conocimientos de medicina herbal. Como puede verse, Catherine está mucho mejor. Clara, tranquila, más ella misma que en muchos años». Murmullos corteses alrededor de la mesa. Catherine mantuvo la expresión neutra, aunque Ezequiel vio sus manos apretando la servilleta bajo la mesa. «Esta mejoría», continuó Silas, «ha conducido a una decisión difícil. Catherine requiere cuidados continuos más intensivos de los que nuestra casa puede proporcionar. Tras mucha consideración, he decidido que Ezequiel asumirá la responsabilidad total del bienestar de mi hija. Tendrá autoridad completa sobre su tratamiento, sus actividades diarias y su lugar de residencia, con efecto inmediato». Los murmullos cambiaron de tono. Confusión ahora. Varios invitados intercambiaron miradas. El rostro de la señora Pelum reflejó sorpresa. Marcus Fanning habló. «Silas, no lo entiendo. Está colocando a su hija bajo el cuidado permanente de un esclavo». «La coloco con alguien que consiguió lo que otros no pudieron», replicó Silas. «La salud de mi hija es más importante que la convención social». «Pero seguro», replicó el reverendo Crenshaw con cuidado. «Hay otras opciones. Una acompañante, una enfermera, alguien más apropiado». La expresión de Silas se endureció. «He tomado mi decisión. Catherine está de acuerdo». «¿No es así, hija?». Todas las miradas se volvieron hacia Catherine. Ese era el momento en que ella podía negarse, podía exponerlo todo, podía hacerlo derrumbarse. En cambio sonrió pequeña, controlada, sin revelar nada. «Confío en el juicio de mi padre. Ezequiel ha sido amable y sus tratamientos ayudan. Estoy conforme con este arreglo. Perfecta entrega teatral». Pero Ezequiel vio lo que otros no vieron: las nudillos blancos sobre la servilleta, el destello en sus ojos prometiendo violencia. Ella interpretaba el papel requerido, la hija obediente, pero por dentro estaba gritando. La velada transcurrió entre conversaciones incómodas. Algunos invitados se marcharon temprano. Otros se quedaron para hablar en privado con Silas, formulando preguntas que no querían hacer en público. Ezequiel escuchó fragmentos. «¿Está seguro de que esto es prudente? ¿Qué dirá la gente? Los hermanos no aprobarán que esto salga a la luz», murmuró el juez Pelum cerca del estudio. La respuesta de Silas fue demasiado baja para oírse, pero lo que dijo hizo que Pelum asintiera y le diera una palmada en el hombro. A medianoche, todos los invitados se habían ido. Catherine se retiró a su cuarto. Silas se fue a su estudio. Ezequiel ayudó con la limpieza y luego subió. Llamó suavemente a la puerta de Catherine. «Pase». Ella estaba sentada junto a la ventana, todavía con el vestido de la cena, mirando los terrenos oscuros. No se volvió. «Entonces está hecho», dijo. «Soy oficialmente su responsabilidad. Propiedad de la propiedad.
¡Qué absurdo! ¿Cómo se siente, señorita? Quiero quemar esta casa con todos dentro, dijo ella. Pero debemos ser pacientes. ¿No es eso lo que me dice usted? Sí, señorita, respondió él. Acepté porque quiero que se sientan seguros. Quiero que piensen que esto es solo la excentricidad de mi padre. Quiero que se olviden de mí mientras trabajamos. Ella se volvió para mirarlo. ¿Viste sus caras? El asco, la lástima. Piensan que soy patética. No tienen idea de lo que planeamos. ¿Y exactamente qué planeamos, señorita?, preguntó Ezequiel, pues Catherine se acercó a su tocador y sacó una caja de madera. Dentro había papeles llenos de su letra. He estado documentando todo lo que recuerdo durante años, dijo. Fechas, nombres, descripciones de rituales codificadas para que parezcan tonterías si se encuentran. Pero yo puedo descifrarlo. Tenemos material suficiente para destruir a 20 hombres. ¿Y alguien nos creerá, señorita?, preguntó Ezequiel. Una mujer recién recuperada de la locura y un hombre esclavizado. No. Por eso necesitamos pruebas físicas reales. No podrán descartarlas. Ella sacó una página concreta. Sé dónde guardan sus registros. Los hermanos mantienen un libro de cuentas de todas las actividades, cada ritual, cada sacrificio, la participación de cada miembro. Garantiza que todos sean igualmente culpables. Mi padre lo mencionó años atrás antes de darse cuenta de que recordaría. ¿Dónde está ese libro de cuentas?, preguntó él. En el sótano. Hay una habitación oculta más allá de la cámara principal. Nunca la vi por dentro, pero los escuché hablar de ella. Ahí guardan todo lo que no pueden permitirse perder. Ezequiel sintió emoción mezclada con temor. Un libro así sería una evidencia devastadora, pero conseguirlo significaba adentrarse en el corazón del dominio de los hermanos. Nosotros,